Cordial saludo, estudiantes del curso. En este video voy a hacer una breve introducción sobre lo que son el despeje de ecuaciones. Primero vamos a recordar lo que son las reglas o las operaciones inversas básicas, la ley de signos, y después vamos a mirar unos ejemplos de despejes de ecuaciones. Dentro de esos ejemplos se les van a proponer o se les va a dejar propuesto unos para que ustedes realicen. En primer lugar, pues recordemos que tenemos como operaciones inversas la adición y la sustracción, multiplicación y división, potenciación y radicación entre las principales, aclarando que no son las únicas. Dentro de la ley de signos sabemos que cuando los signos son iguales, más o más, más con más o menos con menos, obtenemos signo positivo, pero si son de signos contrarios, obtenemos que la ley de signos me produce un signo negativo. Ya empezando, entonces vamos a mirar este primer ejercicio o ejemplo que me solicita que haga el despeje de la masa y la velocidad de la luz en la relación relativista entre la masa y la energía. Entonces tenemos acá que este ejercicio pues está dividido en dos partes, ¿cierto? Una primera parte pues va a ser para despejar la masa, vamos a llamar esa parte, la vamos a llamar A. Y entonces vamos a empezar a determinar el despeje de la masa. Siempre debemos partir de la expresión inicial, que en este caso es igual a la energía, es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Identifico a quién voy a despejar, en este caso la masa. Por lo tanto, miro quién lo está acompañando o qué expresión lo está acompañando. La expresión que lo acompaña es la velocidad de la luz al cuadrado y en particular esa expresión está multiplicando. Por lo tanto, como está multiplicando, va a pasar al lado izquierdo con la operación inversa, que es la división. Ahora, eso lo puedo hacer porque fíjense que en el lado derecho tengo un solo término. Ese proceso de pasar a multiplicar o dividir se puede hacer sí y solo sí cuando hay un solo término en ese lado de la expresión. Entonces, empiezo por escribir los valores o términos que no voy a mover. La energía en el lado izquierdo no la voy a mover, por lo tanto la escribo. La masa en el lado derecho no la voy a mover, por lo tanto la escribo. Y ahora va a aparecer la velocidad de la luz al cuadrado en el lado izquierdo dividiendo. ¿Listo? Digamos, este sería ya el primer despeje de este ejercicio propuesto. Un segundo despeje, en este caso quiero despejar, lo vamos a llamar ejercicio B. Vamos a despejar la velocidad de la luz, que es la letra C, en esta expresión de la energía. Escribo la ecuación: energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Identifico a quién no voy a mover a C. Por lo tanto, esta masa que está multiplicando en el lado derecho va a pasar al lado izquierdo con la operación inversa, que es la división. Aplico el mismo criterio, escribo la igualdad. La energía del lado izquierdo no se va a mover. La velocidad al cuadrado del lado derecho no se va a mover y ahora va a aparecer la masa en el lado izquierdo, pero con la operación inversa, que es la división. Resulta que yo necesito despejar C, pero aquí está elevado a la 2. Tengo entonces que aplicar hacer uso de la operación inversa de la potenciación, que es la radicación. Dicho de otra manera, debo aplicar o sacar raíz cuadrada en este caso, por lo que el exponente es 2 y el índice de la raíz cuadrada pues es 2. Y pues si yo lo hice en el lado derecho, la raíz cuadrada, tengo que hacerlo también en el lado izquierdo. ¿Qué pasa aquí? Que este exponente 2 se elimina con el índice de esa raíz y logro el objetivo de eliminar esa potencia o ese exponente 2. Con esto me queda la C sola y el lado izquierdo pues queda expresado. Listo. Entonces ya terminamos esta parte B del ejercicio. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Me dicen despejar el desplazamiento delta de x y tarea despejar la variación del tiempo delta de t. Entonces empezamos por escribir la expresión velocidad es igual a la división entre el desplazamiento, que es delta de x. Recuerden que delta de x es la resta entre la posición final y la posición inicial dividido sobre la variación del tiempo. Analizamos la estructura, nos damos cuenta que en el lado derecho hay una estructura de fracción
y que además es un solo término. Entonces, siempre que tenga una estructura de fracción, lo primero que tengo que hacer es eliminarla, teniendo en cuenta que lo puedo hacer sí y solo sí, si es el único término en ese lado. Como en este caso pasa eso, pues lo voy a hacer. Ahora, aplicando el mismo criterio que les he venido diciendo, pues no muevo los términos, escribo los términos que no voy a mover, la velocidad en el lado izquierdo no la muevo, la escribo, la variación de la posición en el lado derecho tampoco la voy a mover, y este delta de t que está dividiendo en el lado derecho va a aparecer ahora multiplicando en el lado izquierdo. ¿Por qué multiplicando? Porque es la operación inversa. Ahora, miro el desarrollo hasta ahí hecho y me doy cuenta que ya logré el objetivo propuesto, que era despejar la variación de la posición, es decir, el desplazamiento. ¿Cómo me doy cuenta que ya lo he despejado? Porque es el único o la única expresión que está en alguno de los dos lados de la igualdad. Entonces, este ejercicio ya también lo terminamos. Ejercicio 3, principio de Pascal. Me solicitan que despeje de este principio de Pascal el área 1 y se propone como tarea despejar la fuerza 1. Entonces, el principio de Pascal, la estructura del principio de Pascal es esta, donde la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Entonces, partimos escribiendo la expresión fuerza 1 sobre área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Entonces, fíjense que en ambos lados de la igualdad hay un solo término y en particular ambos tienen estructura de fracción. Como lo dije en el ejercicio anterior, la idea es eliminar esa estructura de fracción. ¿Cómo? Este término que está dividiendo en el lado izquierdo, vamos a pasarlo a multiplicar al lado derecho. Y este término que está dividiendo en el lado derecho, lo vamos a multiplicar o a pasar a multiplicar al lado izquierdo. Aplicando el mismo criterio, pues que les he venido diciendo, pues escribo, ¿cierto? Escribo los términos que no voy a mover. En este caso no voy a mover la fuerza 1 del lado izquierdo y tampoco voy a mover la fuerza 2 del lado derecho. Entonces, ¿quién va a aparecer ahora aquí en el lado izquierdo? El área 2 va a aparecer multiplicando. Y ahora acá en el lado derecho va a aparecer el área 1 también multiplicando porque ya se estaban dividiendo. Ahora, identifico a quién voy a despejar o dejar solo, en este caso el área 1. Miro quién lo está acompañando, que es la fuerza 2. La operación que está haciendo la fuerza 2 es una multiplicación y por lo tanto tiene que pasar a hacer la operación inversa, que es la división. Escribo el signo de igualdad. En el lado izquierdo no voy a mover a ningún término, los escribo porque no los voy a mover. Recuerden que ese es el criterio que les he venido diciendo. En el lado derecho no voy a mover al área 1, lo escribo. Y ahora va a aparecer en el lado izquierdo esa fuerza 2, pero va a aparecer dividiendo, haciendo la operación inversa. Y de esta manera pues ya logré despejar o hacer este ejemplo. Ejemplo 4, despejar el tiempo en la expresión de la velocidad final del movimiento uniforme acelerado y queda propuesto como tarea que ustedes despejen la aceleración. Escribimos o partimos de la expresión velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Este ejercicio o esta estructura es diferente a las que hemos visto porque aquí en el lado izquierdo, al igual que los otros, tengo un solo término, pero en el lado derecho tengo dos términos. ¿Quiénes son los dos términos? El primer término es la velocidad inicial y el segundo término es la aceleración por el tiempo. ¿Qué tengo que hacer entonces en este caso? Lo primero es pasar el término que está sumando, ¿cierto? Y que no contiene el tiempo al lado opuesto a restar. Entonces, el mismo criterio, en el lado izquierdo no voy a mover la velocidad final, la escribo. En el lado derecho aún no voy a mover la aceleración por el tiempo, lo escribo. Y ahora me va a aparecer en el lado izquierdo esa velocidad final, pero haciendo su operación inversa, que es una resta. Bueno, ahora, miro quién ahora está acompañando el tiempo, lo está acompañando la aceleración. ¿Qué operación está haciendo? Está haciendo una multiplicación, por lo tanto tiene que pasar a hacer la operación inversa, es decir, tiene que pasar a dividir. El mismo criterio, esta velocidad final restando a esta velocidad inicial, no los voy a mover en el lado izquierdo,
este tiempo no se va a mover en el lado derecho, entonces lo escribo, pero ahora va a aparecer dividiendo la aceleración en el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque estaba multiplicando. Y de esa manera pues logro hallar una expresión para despejar ese tiempo. Queda como tarea entonces despejar aquí la aceleración y los otros dos despejes presentados o propuestos en los ejercicios o ejemplos 3 y 2. Pues bien, de esta manera he terminado esta breve explicación de despejes de ecuaciones. Es mucho lo que hay que hacer en el sentido de que la parte de despeje de ecuaciones se aprende con la práctica. Este simplemente fue una breve introducción. De todos modos, muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.